las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos dispuestos ya a tratar de desmenuzar para ustedes la actualidad que trae el día, con rigor, con valentía, con compromiso. Les vamos a ofrecer lo necesario para que ustedes compongan su opinión en libertad, ¿eh? Aquí no decimos a nadie lo que tiene que pensar. Somos todos suficientemente hábiles e inteligentes como para llegar a nuestras propias conclusiones. Así lo pensamos nosotros. Y desde luego, en esta casa todo es bajo una corona que lo impregna todo, el sentido de la libertad. Aquí escuchamos opiniones expuestas en libertad y ustedes deciden con cuáles se quedan y cuáles descartan. Ese es el papel de un medio de comunicación donde quiera reinar la libertad. Bueno, vamos a hacer una pasadita por algunos temas candentes en el mundo, por ejemplo, de Ecuador. Ayer hablábamos extensamente de lo que está pasando allí. El presidente ha emitido un decreto contra las bandas de narcotraficantes que lo controlan todo. Y hoy lo que yo tengo que contarles es que la policía y el ejército han detenido a 329 narcoterroristas en tan solo 24 horas. Algunos se habían fugado de prisiones en las que ha habido motines, otros, bueno, pues en fin, habían protagonizado incluso asesinatos y un célebre asalto a una cadena de televisión en la que a nuestros colegas de Guayaquil, pues imagínense, les dieron el susto de sus vidas. Bueno, hasta aquí lo que viene pasando en Ecuador. Parece que la decisión del presidente Noboa está controlando, al menos en sus primeros compases, la situación de caos que impregnaba ese país por culpa del narcotráfico y de las relaciones de esas bandas ecuatorianas con los mexicanos, las bandas de Sinaloa, muy al norte de Ecuador, los colombianos y los peruanos, que están unos al norte de Ecuador y otros al sur de Ecuador. Bueno, y ahora les tengo que hablar de algo un poco confuso, algo que la verdad es que cuando lo hemos visto en la redacción nos ha extrañado y nos ha preocupado grandemente. Irán, las Fuerzas Armadas de Irán, los ayatolás, Teherán, en fin, ya saben, han confirmado que han capturado un petrolero estadounidense en el mar de Omán. Y dado que el mar de Omán está muy cerca, hay un conflicto en el Mar Rojo. Está bastante cerca de aquí, pero no es exactamente este el lugar. Eso es muy satisfactorio. Sin embargo, en el mar de Omán se encuentra el estrecho de Hormuz, que es el lugar de más paso de petroleros del mundo, por donde pasan diariamente más millones de barriles de crudo. Por lo tanto, que pase algo ahí que pueda desarrollar una acción de respuesta de los norteamericanos, pues es muy preocupante. Razones, porque claro, esto ha sido el flash de la primera noticia. Luego hemos ido conociendo otras. Este petrolero transportaba crudo de Irak, que está pues al norte de Irán, ¿verdad? Tenía como destino un puerto turco. Bien. Y desde luego no tenía nada que ver con Estados Unidos, como dice la Marina iraní. Este es un barco de una compañía de navegación griega. De hecho, son 19 los tripulantes que ahora mismo están en manos de los iraníes, de los cuales uno, probablemente el capitán, es griego y 18 son filipinos, cosa que suele ocurrir en los petroleros donde los de tropa son gente, muchos filipinos y otros del sudeste asiático. Bueno, la historia pues tiene un lado dentro de que es un riesgo y de que es peligroso y que vamos a ver cómo termina. Con todas las cautelas hemos hecho alguna averiguación sobre este tema y resulta que este barco tiene una historia anterior con la Marina iraní. ¿Por qué? Pues porque este barco, cuando se llamaba de otra manera y tenía que ver con una compañía americana de navegación, bien, tuvo un incidente con la Armada iraní y, consecuencia de todo ello, el Departamento de Estado se incautó de la carga del petrolero en cuestión, que ahora se llama de otra manera. 1 millón de barriles incautaron y eran de origen iraní.
Y esta es pues la cosa que parece que ha determinado esta intervención de Irán sobre el mismo petrolero, por mucho que le hayan cambiado de nombre y por mucho que ahora pertenezca a una compañía griega de navegación. Bueno, pues estaremos pendientes, aunque ya les digo que cualquiera sabe, pero esto podría haber sido el desencadenante de una crisis en uno de los choke points, que son los lugares más peligrosos del mundo, por el que navegan petroleros en mayor cantidad, el estrecho de Hormuz. Y en el Mar Rojo, ¿cómo están las cosas? Se preguntarán, pues ahora lo vamos a ver. El Mar Rojo y el Mar de Omán no son, aunque no están muy lejos, no son la misma cosa. Continúa la crisis en el Mar Rojo y las consecuencias de los ataques de los hutíes a embarcaciones mercantes se están viendo reflejadas en el comercio internacional. En los últimos días los ataques se han intensificado. El mando militar estadounidense emitió un comunicado. El 9 de enero, los hutíes respaldados por Irán lanzaron un ataque complejo de drones de ataque unidireccionales diseñados por Irán, misiles de crucero antibuque y un misil balístico antibuque. 18 drones, 2 misiles de crucero antibuque y un misil balístico antibuque fueron derribados. Los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando vidas, la economía mundial o el libre flujo del comercio en las vías navegables críticas de la región. Hay que recordar que la zona es la conexión de Estados Unidos y Europa con África y Asia. Por estas aguas se mueve alrededor del 12% del comercio mundial y un 30% del tráfico global de contenedores. Concretamente, los comerciantes tienen retraso en los pedidos, por lo que los consumidores no pueden adquirir ciertos productos. Se debe al desvío de las rutas de navegación para evitar el conflicto, lo que se traduce en más tiempo y un mayor coste. Los seguros de las navieras han subido. Empresas como Walmart, IKEA, Home Depot, Amazon y minoristas de todo el mundo tienen retrasos de entrega debido a la convulsión que sufren sus proveedores en el canal de Suez. El stock de ciertos productos se agota. Ciertas empresas cambian a la ruta del canal de Panamá, que también supone un problema, porque ahora mismo se encuentra asolado por la sequía. En el ámbito nacional se acerca la campaña de la naranja y el impacto del aumento de los días de viaje marítimo hacen temer a las cooperativas en las exportaciones. El Mar Rojo es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado, así como para bienes de consumo. El conflicto está provocando una crisis mundial. Bueno, vamos con el tema del día y el más político de todos. Ya saben que ayer, Junts per Catalunya salió dándose golpes en el pecho como si fueran King Kong. Y decían que han conseguido, de Sánchez lo que han conseguido, bueno, la octava maravilla. Hoy el gobierno se ha dedicado durante todo el día a echarle agua al vino y a tratar de demostrarnos que no era tanto lo que se había concedido a Junts. Bien, lo primero de todo, la cesión total de los asuntos migratorios para el territorio catalán, que esto iría a parar a la Generalitat. Atención, problema, hay un artículo, el 149 de nuestra Constitución, que dice que eso es una competencia exclusiva del Estado, del Gobierno central. ¿Qué cosas son competencia exclusiva? La concesión de la nacionalidad, el control, la gestión de la inmigración, de la emigración extranjera, el derecho de asilo y la concesión de las célebres cartas de residencia. Eso no lo puede dar ninguna comunidad. Como ahora ya se sospecha que se lo van a dar a Cataluña, Urkullu ya ha salido corriendo a decir yo también quiero. Bueno, lo que pasa siempre. Y en ese contexto sale Bolaños, que es ministro de la Presidencia, y dice algo que es dudoso. Dice que la Constitución prevé que haya competencias de inmigración en manos de las comunidades autónomas. Vamos a escucharle. Bueno, si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite, y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración. Esa ley orgánica es la que dará detalle para que se pueda responder a la pregunta que me hace. Pero le estaba diciendo que hoy los partidos catalanes, con los partidos catalanes, estamos pactando y estamos hablando de inmigración, del ingreso mínimo vital, del IVA del aceite. Y no estamos hablando de lo que hablábamos hace 5 años. Afortunadamente. Bueno, magnífico, pero esa ley orgánica que delegaría esas funciones en la Generalitat, ¿va a ser constitucional o vamos a tener un lío como con la ley de amnistía? En fin, no lo sé. Quiero hablar de qué piensa sobre la inmigración
Junts per Catalunya, y lo vamos a hacer con don Xavier Rius, que es periodista y que ya nos acompaña aquí. Xavier, buenas tardes, buena tarde y feliz año. Feliz año, buenas tardes, ¿cómo estáis? Quiero que tú nos cuentes... Veo que hay algo fluorescente, pero debe ser por los asuntos de la inmigración y de Junts, ¿eh? Seguramente. No, porque, acuérdate, no lo han descubierto ahora, ¿eh? Pero sienten, permíteme, el aliento de Sílvia Orriols, que es la alcaldesa, vamos a ir al grano. Sienten el aliento de Sílvia Orriols, que es la alcaldesa de Ripoll. Por sorpresa, sacó 6 concejales. Ripoll, la cuna de los terroristas de las Ramblas. Aquí, después del atentado, nos vendieron que Ripoll era el gobierno y TV3, que Ripoll era la convivencia era ejemplar, sociedad multicultural, etcétera, etcétera. Y es evidente que no es así, porque ganó contra pronóstico, por sorpresa, llegó a la alcaldía, lo que decía Sílvia Orriols. Puede haber también un margen, como te puedes imaginar, de Vox, que han tratado también el tema de inmigración. Yo creo que, claro, es distinto, ¿eh? El nicho electoral obviamente es distinto. Pero en el caso de Vox, déjame decirte una cosa. El otro día veía un vídeo de esos que habían colgado en Twitter, un diputado de Vox que se llama Sergio Matián, le conozco, sí. Es abogado, no es... Perdona, no es el típico fascista que a veces dicen no, para nada, pero los diputados del PSOE, ¿no? Aquello, la derecha, la extrema derecha, no, él es abogado. Ha sido secretario judicial mucho tiempo. A mí ya me dijo que como secretario judicial tenía constancia, lo veía él, hombre, que muchos de los que pasaban por el juzgado eran de origen extranjero. Y le recriminaba, y es cierto, de que, bueno, ahora los de Junts han descubierto la inmigración por razones electorales, pero que a ellos los cortaban. ¿Es verdad? A Vox, yo lo recuerdo perfectamente cuando sacaban el tema de la inmigración, pero perdona, sacaban el tema de la inmigración con datos oficiales de la Generalitat. Datos oficiales, es decir, de alguna respuesta parlamentaria que ellos preguntaban, oiga, ¿cuántos del número de internos en prisiones catalanas, cuántos son de origen extranjero? Y es, creo, más del, no sé si más del 50%, pero más del 45%, sí. De la propia Generalitat. Y entonces ellos lo decían en el Parlamento y los cortaban. Laura Borràs, presidenta de Junts, los cortaba. Yo lo he visto con mis propios ojos, que decías, bueno, a ver, eran datos oficiales de la propia Generalitat, una respuesta parlamentaria. Alba Vergés, que fue, como sabes, la sustituta de Laura Borràs de Esquerra, también. Incluso Ana Erra, el otro día, recuerdo que creo que fue Ignacio Garriga, sacó el tema y tal, y no lo cortó, y dijo, qué raro, ¿no? Y entonces se levantó el de Esquerra, porque hay un código de conducta en el Parlamento y tal, y dijo, oiga, pedimos que, más o menos, ¿no? Que lo corte y tal, ¿no? Pero ya te digo, son datos oficiales de la propia Generalitat. Sí. Yo creo que es simplemente eso. Ahora van presumiendo. Yo he visto a Cruzet, por ejemplo, el diputado también, de esos vídeos de Twitter, que había sido diputado de Riudoms, un pueblo de 2.000 habitantes, dicho con todo el respeto. Luego lo colocaron de presidente del puerto. Y creo que con la ruptura del gobierno catalán se quedó sin nada, lo han recolocado en Madrid, como otros, Marta Madrenas, Eduard Pujol, etcétera. Y este iba presumiendo, no, nosotros hablamos de esto. No, perdona, es que no han estado hablando de inmigración en 10 años. Sí, sí. ¿Por qué? Porque había el proceso y el objetivo era la independencia. Como la sequía, también, aquí sabes que estamos con el agua al cuello en sentido inverso. Nadie ha hecho nada sobre la sequía desde el 2008. Han pasado 15 años, aquí no. Aquí ni Torra, ni Puigdemont, ni más, ¿no? De hecho, perdona, si me enrollo demasiado me cortas y me preguntas tú. Pero yo recuerdo cuando Puigdemont hizo la rueda de prensa en Bruselas, el compromiso histórico y tal, mencionó la inmigración. A mí me sorprendió porque dice, no, y las competencias en inmigración más o menos porque tenemos un 16%, 2 puntos más que el resto de España. Bueno, él no dijo el resto de España, pero dije, caray, es la primera vez en 10 años que mencionan la inmigración. Luego he visto por qué. Sí, sí. Políticamente hablando, hace muy pocos días tuvo lugar una reunión de alcaldes de Junts en Mataró. Y en esa reunión pasaron cosas que no le permitirían en Europa a Víctor Orbán, al presidente de Hungría. ¿No? Por ejemplo, de ahí salió en el libro de conclusiones de ese encuentro de alcaldes de Junts, hay una relación, yo también lo creo, pero me extrañó. Hay una relación entre emigración y delincuencia.
Y tu amigo, el secretario judicial, igual que nosotros, cuando vamos a los juzgados, miramos el tablón. Como hay que esperar tanto rato, normalmente en los juzgados, como testigo de un accidente, lo que fuere, da igual. El día que vayan, fíjense en lo que hay colgado en el tablón. Eso es una lectura de lo que es este país. Y ahí, ¿qué encontrarán? Buscas de gente que está en busca y captura. Miren los apellidos y deducirán lo que deducimos todos. Y no de toda la inmigración, de parte de ella. No la voy a significar porque esto no está bien. Sería jugar con arbitrios que no están demostrados. En cualquier caso, los de Junts son muy xenófobos. Lo demuestra el que primero establecen algo por lo cual hay un inspector de policía de Valencia que está separado de funciones, lo quitaron del cargo, inspector jefe en una comisaría, la del centro de Valencia, por decir esto mismo, por decir que hay una relación entre inmigración y violencia. Estos que supuestamente son progresistas y forman parte de la alianza progresista, no solo piensan que hay una relación directa entre delitos y emigrantes, sino que además dicen que ellos serán los que los van a expulsar de Cataluña, así que reincidan. Eso ya sí que Europa no se lo permitiría a Víctor Orbán o a Meloni o a Le Pen el día que a lo mejor gobierna en Francia, que al paso que van, con niñatos de 34 años como primer ministro, no digo yo que no pueda pasar pronto. Estos son así. Los de Junts, sí, lo que pasa, yo creo, tienes razón, hubo una reunión de alcaldes todos de Junts que, a ver, había... Déjame decir una cosa, es verdad, yo creo que no hay que criminalizar la inmigración, por supuesto, y hay excelentes personas también. Lo que pasa es que un razonamiento básico, si vienen sin papeles y no encuentran trabajo, ¿a qué te dedicas? Lo haríamos todos, al tironeo, empiezas por el pequeño, tienes que comer, ¿no? El pequeño delito, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Luego, otra cosa, la Generalitat, como Pedro Sánchez también, creo que hemos recibido 8.000 menas que a los 18 años son mayores de edad. Bueno, si no consiguen la inserción en el mercado laboral, honestamente, yo creo que los menas tienen familias, mi opinión, también espero que no me trates de Víctor Orbán, pero yo creo que hay que devolverlos, o habría que devolverlos, porque tienen familia. Aquí, si se escapa un menor, bueno, en cuanto lo pillan, lo devuelven a la familia, a no ser que haya cometido un delito que va al juzgado de menores. Pero aquí no. Acuérdate también que la Generalitat era aquello, refugiés welcome, papeles para todos. Yo creo que era un poco hispanofobia. Es decir, era un gobierno aquello, es curioso, ¿no? Un gobierno pro inmigración, por ejemplo, Esquerra en el tema magrebí tiene candidatos, ha tenido candidatos de Esquerra, tiene una diputada también, también el PSC, También el PSC que tuvo a uno que era espía del rey de Marruecos que le expulsó el Tribunal Supremo de España. El diputado, ¿un diputado al Parlamento? Un diputado al Parlamento del PSC. Yo recuerdo los Convergencia, todavía en esa época tenían un imán, que muy amigo de Ángel Colom, que al final el CNI pidió la expulsión por actividades sospechosas, perdona. Y la consejera Tania Berge dio apoyo a un ciudadano magrebí también de Reus, aparentemente muy arraigado, llevaba 20 años, pero la policía dijo que había que expulsarlo también por razones, y lo recibió Tania Berge. Quiere decir que también la idea que debe tener, si eres un musulmán en el sentido estricto del término, sobre el feminismo, la igualdad de la mujer, desde luego contrastaba claramente con un gobierno que se dice feminista. De hecho, perdona, la propia Tania Berge, un momento en que dijeron, no sé si te acordarás, decían que burkinis, se aceptaban los burkinis incluso en las piscinas públicas. Un gobierno que se decía feminista, ¿no? Pero bueno, lo que decías, perdona, lo que decías tú de los alcaldes. Yo creo que Esquerra, incluso yo recuerdo, Esquerra felicitaba al final del Ramadán a todos los musulmanes. Yo creo que para entrar en este sector, y me consta que Esquerra era una preocupación, pero bueno, luego Pere Aragonés, la Pascua y tal, también ha acabado felicitando a los cristianos, a los católicos, pero al principio no era así. Y yo creo que era hispanofobia, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Un gobierno un poco era pro-islam, por decirlo de alguna manera, pro-inmigración, y en cambio era hispanófobo, Es decir, los inmigrantes del resto de España que vinieron a los 50 o los 60, hombre, aquí se les ha tratado francamente de colonos, de butiflés, de ñordos, etcétera. Ñordos, que es, perdona, es la caca de vaca,
¿Entienden? O sea que, y así, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que Junts ve que su electorado, lo que decías tú, los alcaldes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían menas, que yo creo que los menos estos, creo que tenían 200 incidentes o detenciones. Y lo típico, aquí pasa algo, fallan los jueces, fallan las fuerzas de seguridad, falla el Código Penal, la ley de extranjería o lo que sea, ¿no? Y en este caso decían, lo que pasa es que la reacción, no sé si en este caso fue la del gobierno catalán, que no, que había que reconducir la situación. Bueno, si alguien comete un delito, sea de aquí o sea de afuera, lo que hay que hacer es aplicar el Código Penal, ¿no? Ya está, ni más ni menos. Claro. Ya no te digo los casos de los multireincidentes. Perdona, uno de los decretos era aquello, las videoconferencias en la justicia, pero tú lo sabes perfectamente, Xavi. El registro ese automático de delitos y faltas, yo hace 20 años que oigo, yo no hago periodismo judicial, pero que no sé, hay que ponerlo en marcha o no sé qué pasa. Gente que acumula, no sé, 300 detenciones y no pasa nada, ¿no? Sí, sí, es así. Bueno, pero ahora sí cambia algo, porque hasta Turull, que es secretario general de esto de Junts, se atreve a decir que piden esto del control o la gestión de la inmigración para poder expulsar a aquellos que son reincidentes. Y eso es un cambio, bueno, pues completamente inusual en lo que es la manera de pensar de todos estos que Sánchez califica de progresistas. Y por eso hemos querido hablar contigo para que nos explicaras pues, los detalles de este cambio del progresismo supuesto de Junts. Sí, permíteme, yo creo que no solo la situación en Cataluña, la situación electoral, lo que te decía y tal, en toda Europa está cambiando la percepción. Sí. Ahora tú decías Víctor Orbán, pero perdona, cierto. El primer ministro británico que es conservador, no es aquello, no, la extrema derecha, partido anti-inmigrante, no, es conservador, de Inglaterra, una de las democracias más antiguas, ha construido o ha ordenado construir aquel barco para encerrar a... Sí. A refugiados, imagínate, está cambiando y de hecho, perdona, yo creo que Europa se han puesto las pilas, ya sabes, intentaron en junio cerrar un acuerdo anti-inmigración, al final no hubo manera, lo daban todos por hecho, al final lo han cerrado en diciembre, ¿pero por qué? Bueno, porque hay elecciones europeas en junio, claro, en Francia lo que decías tú, previsiblemente son las europeas, va a ganar Le Pen. El primer ministro, la dimisión en Francia es un tema de inmigración. Ya sabes que también ha tenido problemas. Rutke, el holandés, ¿por qué dimitió? También. Fíjate incluso el mapa político alemán holandés, ¿no? Los campesinos y tal. Hay movimientos subterráneos que hasta ahora la inmigración era un tema tabú. No hablaba, solo hablaba Vox. Yo creo que es un error. Yo creo que en Suecia y en Finlandia. Fíjate, y en Holanda. Oye, los que ya tenemos una cierta edad, Suecia era aquello, el paradigma del estado del bienestar, sociedad progre, tal. Bueno, han tenido disturbios importantes, hablan de sociedad fallida, la propia ha ganado la derecha extrema también, o ha subido mucho, y la propia ministra diciendo que el modelo de integración sueco ha fracasado. Completamente. Perdona, y Francia, los disturbios esos, oye, Macron no se atrevió ni a hacerse una foto con los policías, que le salvaron la República. Luego se fue a Nueva Caledonia y se hizo una foto con un aborigen de allí, pero no se atrevió con los policías. Y seguramente, bueno, Francia va delante de nosotros, pero en Cataluña tú sabes que hay barrios complicados, Perdona, hasta recientemente han dicho lo de la escuela catalana, que hemos descubierto que no es un modelo de éxito, nos han estado machacando durante 30 años que el modelo de éxito. Estamos con unos ratios, como sabes tú, por el informe PISA, por los suelos. La consejera, el Departamento de Educación salió diciendo que en parte era por la inmigración, en parte, que es evidente, porque claro, si te llega un chaval hablando urdú... No concretó si se refería a los magrebíes o a los de Cáceres, la consellera de Educación. El de Cáceres no tiene problemas, pero el chaval que llega hablando urdú o hablando árabe es evidente que va a afectar al resto de la clase y él tiene que hacer un esfuerzo descomunal para aprender dos lenguas. Lo que pasa es que, claro, se les echaron los medios progres encima, luego dijeron que no, pero yo recuerdo a la consejera de Educación de Esquerra, Ana Simó, que el pasado mes de octubre, en la entrevista a La Vanguardia, ya habló de la inmigración, pero han estado 30 años callados por el proceso. Xavier Rius, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Venga, saludos. Bueno, estas son las cosas que ustedes solo escuchan aquí. Y entonces yo les planteo, ¿qué tal si nos ayudáis a pasar la cuesta de enero? ¿Qué tal si os planteáis hacernos alguna pequeña donación que nos ayude en la supervivencia de este petrolero que no lleva petróleo, pero que lleva ideas? Y claro, con Sánchez en Moncloa ya entenderéis que aquí
dinero de este que reparte no llega, es más, no lo quisiéramos. Pero bueno, la cuestión es que os rogamos, os pedimos que nos hagáis alguna donación. ¿Cómo se hace esto de una donación a este medio de comunicación? Pues es sencillísimo, lo digo por si alguien dice, ya, ¿y esto cómo va? Bueno, pues ahí tenéis los números de las cuentas, pero casi que es innecesario ya, tecnológicamente lo adelantados que estamos, si le hacéis una fotografía al código QR, os va a dirigir de mil maravillas a producir pues esa donación que os rogamos hagáis. Tenéis que pensar que eso que nos asignéis se puede deducir fiscalmente de la declaración de la renta. Bueno, pues oye, ahí lo dejo, ¿verdad? Pero es una buena idea que os vamos a agradecer muchísimo, sobre todo en los momentos de dificultad en la que nos encontramos entre todos. Luego lo volveremos a poner a final del programa para que si alguien no ha estado atento lo suficiente, pues pueda, pues en aplicación de su criterio, realizar esa posible donación. Y en plena cuesta de enero, esto nos obedece para que el Club de Amigos esté empezando con las pilas cargadas para ofreceros interesantes actividades y una agenda repleta de los mejores planes. Por ejemplo, el martes día 16, el Club de Amigos nos lleva al Museo Tiflológico de la ONCE, en el que podremos disfrutar de maquetas, de documentos y monumentos arquitectónicos, de obras plásticas, de artistas con discapacidad visual, de esculturas y de todo un fondo de material tiflológico que os va a dejar patidifusos. El miércoles 31 de enero vamos a visitar la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, una institución que tiene más de 300 años de experiencia en la fabricación y restauración de alfombras, tapices y reposteros. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y luego, dentro de muy poco, ya vamos a abrir la mesa de análisis político. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les hablamos de Olivos Montemayor, leña de olivo a domicilio a toda España en sacas paletizadas. Haga su compra en la web www.olivosmontemayor.com y recíbalo en 72 horas en su domicilio. Olivos para su jardín, servicio a toda España en 72 horas. Hágales llegar sus dudas por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Estamos al filo de las 8 de la noche, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy me acompaña don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, persona de bien. Buenas noches y feliz año nuevo a todos.
y antiguo, y ya esto ya vamos a dejarlo. Yo soy muy de felicitar el año a aquellos a los que no he visto, pero también entiendo que a estas alturas ya es un poco, ¿no? Bueno, con pasado político, de verso suelto en Ciudadanos. Sí, bueno, además mucha gente me pregunta que si estoy involucrado en estos nuevos proyectos que están apareciendo y tal. O sea, ¿Y sí o no? Eso para después de la publicidad. A ver, un poquito de orden. Perdón. No intervenga usted antes de que le presente. ¿Les parece usted catalán? Usted se toma el mundo por montera. Pero yo ¿esto la qué inmigración es? para mí. Y las fronteras. Hombre, ahí las fronteras. Vente para España, Paco. Don José Rossinyol, que además de analista político y de escribir en un montón de sitios, yo no sé cómo le da tiempo, pues resulta que fue el fundador y presidente de Sociedad Civil Catalana, la entidad más exitosa, diría yo, la entidad más convocando a gente, que es lo importante, lo que tiene que hacer una entidad política, convocando a gente desde luego hasta ahora, pues no les ha ni a la altura de la suela de los zapatos. Absolutamente, y ya los partidos políticos hicieron lo suficiente para no volver a repetirlo. Fíjese usted si estoy lisonjero este año, Bermejo. Lisonjero. Hasta igual le toca a usted algún piropo mío. Lo veo difícil, pero bueno. Difícil. Vamos con lo que vamos. Listado de concesiones de Sánchez a los de Junts. Ya cada vez esto es más largo. Vamos a verlo. Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que con tal de seguir en el poder, cederá de forma ilimitada, sobre todo si es para Cataluña. Lo vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados fue, para muchos, un auténtico esperpento. Contra todo pronóstico, el Gobierno ha salvado 2 de los 3 decretos leyes, gracias a Junts y, como no, a más cesiones para Cataluña. A cambio de abstenerse y permitir que Pedro Sánchez consiga aprobar 2 de esos decretos, los de Puigdemont han conseguido algunas cosas que no son pocas. La amnistía, como pedían, ha sido blindada. Era su línea roja después de que Miriam Nogueras advirtiese que esos decretos la ponían en dificultad. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Borrar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este punto había sido una petición de la Unión Europea y abría la puerta a frenar esta polémica ley si un juez elevaba una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de ahora, el Ejecutivo catalán tendrá la gestión total de las competencias en materia de inmigración. Los recursos para llevar esto adelante, por supuesto, los proveerá el Estado. Además, ceden también en una exigencia que ya habían pedido: forzar a las empresas a volver a Cataluña. Por otro lado, Junts también ha conseguido que el Gobierno reconozca los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local y que se publiquen las cifras de la balanza fiscal del Estado con Cataluña. Es decir, se conocerá el déficit fiscal que sufre esta comunidad. Otra de las cesiones que más revuelo ha causado ha sido la de la bonificación del transporte público. Hasta ahora el Gobierno era el que aportaba el 30% de esta bonificación y las comunidades el 20% adicional. De este modo el precio para los usuarios se quedaba a la mitad, una condición que es obligatoria para todas las autonomías, menos para Cataluña. Ahora será el Estado el que aporte el 50% de esa bonificación, ahorrándosela así al Gobierno autonómico. Los catalanes también ahorrarán al comprar aceite, mientras el resto de los españoles ven cómo su precio no deja de subir. El Gobierno lo reconocerá como alimento esencial solo en Cataluña y rebajará el IVA hasta el 0%. Además, se multiplicará por 5 el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia. De esta forma, Cataluña tiene más y más diferencias con respecto al resto del país. Como si de su ojo derecho se tratase, el Gobierno de la Igualdad vuelve a demostrar que con tal de seguir en Moncloa, harán que un catalán tenga más que un andaluz, un madrileño o un asturiano. Sánchez seguirá en la Moncloa, pero el mando y el poder están en Waterloo, en manos de un fugado. Bueno, por mucho que el Gobierno trate de minimizar lo que han cedido para conseguir que no votaran los de Junts, que no que se abstuvieran o votaran favorablemente, sino simplemente que no, para demostrarnos a todos que tienen arrodillado al presidente del Gobierno, que como dice Feijóo con mucho atino es bastante humillante, bueno, pues la verdad es que se les ha prometido la cesión total de competencias sobre inmigración, pero vale. ¿Qué pasa? Que la Generalitat concederá la ciudadanía española, permiso de residencia, permiso de trabajo. ¿Eso va a ser así? Porque la Constitución dice lo que dice, y lo dice con una claridad meridiana, en el artículo 149, por cierto. Y luego dice Bolaños, no, es que haremos una ley orgánica que todo lo superará y tal, sí, que acabará en el Constitucional y a lo mejor, pues si alguien la quiere mandar a Bruselas,
pues probablemente le digan que esa competencia... Miren, que todo esto se hace con mucha mala uva, lo demuestra el hecho de que no han pasado 24 horas y Urkullu diga que él también lo quiere. Claro. Es que al final, fíjate, a nivel europeo, en el espacio Schengen resulta que ahora las regiones pueden admitir a ciudadanos que pueden ir por toda Europa. Eso es un problema enorme a nivel europeo. Y dar permiso de refugiado. Es una cosa que, a ver, Europa qué va a decir, pero vamos, yo como de Europa me fío bastante poco, las cosas como son, si no nos solucionamos los problemas nosotros, Europa no va a salvarnos. Yo creo que el tema de inmigración tiene un sustrato cultural complejo. El primero es, dicen, cualquier inmigrante reincidente en delitos se expulsará, tal cual ha dicho los de Junts. Eso dicen los de Junts. Dicen los de Junts. Para eso quieren las transferencias. Correcto, pero la pregunta es, ¿dónde lo expulsarán? A España, como dicen ellos, a la Comunidad Autónoma de Aragón, a la Comunidad Autónoma de Valencia, que por cierto son del PP. Tal vez a Baleares. Baleares, es que tenemos un lío morrocotudo. Y si me permites un último comentario, hay que conceptualizar lo que ocurre en Cataluña. Ha aparecido un partido que se llama Alianza Catalana, que vamos, es ultraderecha, no, más de la ultraderecha, separatista, xenófobo, etcétera, y está medrando... Separatista y xenófobo. Xenófobo. Y está medrando en Ripoll, en Gerona, donde están esos focos de inmigración. Con lo cual, en Cataluña hay una competencia a ver quién es más duro de los duros. Y esto, en el horizonte, vienen las elecciones catalanas. Entonces Junts se está posicionando para tapar a Alianza Catalana y para situarse como un partido tipo Le Pen o Orbán o lo que sea. Bermejo. Bueno, vamos a las cosas materiales de este acuerdo, que son acuerdos. Luego otra cosa es lo que pase después. Porque Sánchez ya sabemos que... De hecho, los de Esquerra dicen que les han tangado como si fueran colegiales. Bueno, y a este le van a tangar igual, a Puigdemont. Pero bueno, lo material es competencias de inmigración. Dice, ¿hasta dónde? Todas. Claro. Dice, eso es lo dicho. Claro. Todas. Porque todas, si es dar el DNI español, cuidado. O sea... Cuidado, o sea, yo insisto que dicho al hecho... El DNI español no forma parte del todas. Lo que sí forma parte es el DNI como residente, el número NIF, el NIE. Bueno, pues eso... El papelito que acredita que puedes vivir aquí sin mayor problema. Eso es, que además eso hasta ahora se encarga la Policía Nacional de eso, no sé qué. Bueno, vamos a ver qué pasa. También las expulsiones, ¿eh? Pero ojo... Estos tíos son, en este caso, anti-inmigración. Es decir, estos son de los que dicen, es que nos quitan el trabajo, es que los voy a echar por no sé qué. Progresistas, racistas progresistas son estos. Racistas progresistas, son lo que sois. Si os habéis visto el plumero. Entonces, está claro, ¿no? Esto es porque se están preparando para las elecciones catalanas, esto es clarísimo, ¿no? Bueno, segunda cosa material, ¿cuál es? El tema de la eliminación de ese articulado del enjuiciamiento civil, del artículo del enjuiciamiento civil, que claro, que es que aquí Sánchez les ha colado en el Real Decreto, porque un Real Decreto hay que aprobarlo todo o nada. Y ahí les ha colado un precepto que resulta que cualquier juez, por un acto prejudicial, puede paralizar la amnistía. Es que esto es así. Claro, ya han dicho estos, pero ¿tú de qué vas? Pero se han ausentado en la votación, es decir, eso ahora mismo es válido. ¿Cómo lo van a arreglar? No. El compromiso es que ellos que lo van a arreglar. Lo quitan. Sí, pero el decreto tal como está hoy es ese. Otra cosa es que haya un proyecto de ley de modificar este articulado y se lleve al Congreso y se vote, pero vamos a ver si eso ocurre. Y luego hay otros temas que si queréis podemos comentar, pero que son interesantes. Dice, van a bonificar el 100% del transporte público en Cataluña. Dice, oiga, que solo hemos dicho el 30%. No, está firmado que el 100%. Y ya nadie, ni Montero sabe lo que ha firmado. ¿Pero eso es solo para Cataluña? Sí. Esa es mi pregunta. He oído a algún ministro decir que si esto es para Cataluña será también para otros. Será para todos. ¿Y esto de dónde sale? ¿Con qué dinero público se va a pagar el 100% bonificado? Como lo de multiplicar por 5 lo de la digitalización de la justicia. Será para todos. Oye, si son esas cosas, casi hasta han hecho bien. Y lo del aceite de oliva, al 0%. No sé, ya hay algún artículo que lo tiene, ¿no? Desde el pan y no sé qué. Pero bueno, ¿qué decir? Vamos a ver qué pasa, porque Sánchez al final les toma el pelo a todos y se acaba saliendo. Y luego hay una cuestión muy importante que yo le voy a plantear a ambos, pero sobre todo a usted, porque aquí hay un planteamiento erróneo. Estamos viendo cómo los de Junts viven en un delirio. Yo se lo vengo contando a ustedes desde hace años. En un perpetuo delirio.
que esto es así, que están mal. Bueno, el asunto es, ellos lo dejan caer. Vamos a incentivar la vuelta de las empresas catalanas a Cataluña y a sancionar a las que no quieran volver. Bueno, y el gobierno se siente muy incómodo y dice, bueno, hombre, sancionar no, favorecer la vuelta sí, pero tampoco con incentivos. Se quedan en una posición tibia, es poco. Y entonces salen los de Junts y dicen, oye, que esto lo habéis firmado, ¿eh? Sí, bueno, pero lo que firmamos es facilitar la vuelta, en ningún caso la sanción. Bueno, y ahora veremos qué es lo que llega, porque nadie lo sabe. Están que trinan en muchas empresas catalanas, porque se ven que, sin quererlo o queriéndolo, van a pasar por las orcas caudinas que les pongan los señores de Junts y los señores de Esquerra Republicana. Y el argumento es falaz. Dice, no, hombre, si las empresas tienen su negocio en Cataluña, tienen que estar en Cataluña. Pero es que eso no es así. Es que las empresas, ¿dónde tienen su negocio? ¿Dónde creen ustedes que tiene su negocio la Caixa? ¿En Cataluña y Baleares o en toda España? Después de haberse fusionado con Bankia, con la Caja de Ahorros de Navarra y 30 más. ¿El Sabadell? ¿Quieren que hablemos del Sabadell? Vale. El Sabadell se comió una cosa que era más grande que ellos. Caja de Ahorros del Mediterráneo. Y el Urquijo y no sé qué otros bancos y tal. ¿Y dónde tiene ahora el negocio? La OSI, ¿dónde lo tiene el Banco de Sabadell? En España, ¿no? Mucho más que en Cataluña. Por lo tanto, esa pretensión de que como son de aquí, tienen su negocio aquí, tienen que volver aquí, es falsa. Es falsa. Hombre, es que he puesto unos ejemplos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos a ver dónde tiene el negocio Codorniu. ¿Queréis que miremos dónde tiene el negocio Codorniu o preferís que miremos dónde tiene el negocio Bimbo? A mí me da igual, porque es exactamente lo que hemos contado de la Caixa y del Sabadell, y estas no son las razones. Y hay una cosa mucho más importante que eso, que es la libertad. Las empresas tienen el derecho de decidir dónde quieren estar, o no, porque si no empezamos a hablar de decisiones tomadas al modelo Maduro o al modelo Stalin, ¿eh? Las empresas tienen el perfecto derecho de situarse donde les parezca. Y nosotros de defenderlo, porque se empieza así y uno no sabe dónde acaba. Bueno, vamos a ver. La mayoría de las empresas que se fueron de Cataluña tienen su inmensa mayoría de negocio fuera de Cataluña. Punto. Si no, no se van. Porque entonces, pues, claro, ¿quién tiene negocio en Cataluña? Los que atienden al comercio cercano. Punto. Segundo punto, ¿en qué puede en España, Cataluña está dentro de España, España está dentro de la Unión Europea, por lo tanto hay libertad de circulación de mercaderías, de personas, de bienes, servicios, por lo tanto es que da igual dónde estés. ¿Dónde puede que no da igual dónde estés? Por ejemplo, donde haya un concierto económico, por ejemplo, en el País Vasco. En el País Vasco, las empresas que están en el País Vasco, las IVAs, por ejemplo, recaudan las diputaciones forales y se forran a costa nuestra. Esto no ocurre en Cataluña, ese es otro debate. La ley el impuesto de sociedades no discrimina, porque el impuesto de sociedades es un impuesto estatal. Entonces da igual dónde se recaude. Y los IRPFs, pues, bueno, si tienes trabajadores en Cataluña, hay una parte del IRPF que recibe la comunidad autónoma, pequeña en comparación con el grueso. Pero es que esto tampoco condiciona, porque si una empresa ha cambiado su domicilio social, no quiere decir que los trabajadores se hayan ido detrás de ese domicilio social. El 99,9% de los trabajadores de las empresas catalanas que se fueron siguen en Cataluña, porque las factorías, los centros de distribución, los centros de comercialización siguen en los mismos sitios, porque es una locura cambiarlos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretenden con esto? Propaganda, al fin y al cabo. Insisto, lo que he dicho al principio, notoriedad cara a rivalizar en unas elecciones que pueden ser próximas. Pues sí. Bueno, vamos con las reacciones. ¿Qué ha pasado en el mundo político después de esa pelea entre unos vendedores de humo que dicen, no, esto lo he conseguido yo, como los de Junts dándose golpes en el techo como si fueran Tarzán, y los otros que dicen, no, hombre, esto es humo, este humo es de colores, pero aquí el humo tiene que ser transparente, esto no ha sido nada, qué barbaridad, qué exageración? Vamos a ver las reacciones.
El Gobierno consiguió salvar in extremis 2 de sus 3 decretos gracias a un polémico acuerdo con Junts. Y ayer ganamos, ganaron los trabajadores, ganaron los pensionistas, ganaron los universitarios, ganó la gente. No había casi ninguna esperanza de que los decretos pudieran salvarse, pero una caída en el sistema de votación, una negociación de última hora con los de Puigdemont y una larga lista de cesiones fue suficiente para que los socialistas pudieran, en parte, salirse con la suya. Se aprobó el decreto ómnibus y el decreto anticrisis gracias a la abstención de los independentistas, pero estos no se fueron con las manos vacías. Desde el Gobierno central se les cedió todas las competencias en inmigración. Que vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración. A juicio de los populares, Sánchez salió igualmente derrotado y humillado y lamentan que la ley de enjuiciamiento civil supone una humillación para el Gobierno. Los independentistas han conseguido eliminar el artículo de la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Esta enmienda supone una humillación para el Gobierno porque un partido le impide al Gobierno de un Estado transponer una directiva de la Unión Europea. Pero lo que el Gobierno no pudo evitar fue el no de Podemos a la reforma del subsidio por desempleo impulsada por Yolanda Díaz, lo que ha generado duras críticas dentro del Ejecutivo. Lamento profundamente que Podemos se haya descolgado de un decreto ley tan importante desde el punto de vista de la protección de los trabajadores. Ellos sabrán lo que hacen. La votación que se produjo ayer por parte de Podemos al decreto de desempleo no se entiende. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas. La tensión entre los morados y Sumar está en máximos. Hoy la vicepresidenta ha anunciado que va a negociar una nueva reforma con los sindicatos y la patronal. Ya les anuncio que vamos a convocar con carácter inmediato esta mesa para que esta reforma, desde luego, ahora sí, sea dialogada con los agentes sociales. En cualquier caso, lo de este miércoles demostró que el Gobierno lo dirige un prófugo de la justicia desde Waterloo. Don José. Bolaños es maravilloso, ¿eh? Dice, voy a hacer una ley... No, es que es del Madrid. Sí, dice, voy a hacer una ley orgánica al amparo de la Constitución. Menos mal que es amparo de la por una vez. ¿Sabes? Eso de excusar non petita coseta manifesta. Digo, ¿cómo lo hace este hombre si no es en la Constitución? Realmente ese hombre, digamos, que no muy ducho en tema jurídico ni en nada en concreto ni particular. Hombre, yo estoy francamente preocupado porque sí que es cierto que esta ley ómnibus tiene muchas cosas, pero lo que sí que es cierto es que se está visualizando que poco a poco, estos 4 años que nos esperan por delante, va a ser una degradación constante de nuestras instituciones, de nuestro Estado. Incluso, si me permites, el tema de las empresas que se van y se vuelven, la cuestión es que ¿por qué habían 4.000 empresas antes de 17 en Cataluña y por qué ahora y por qué se fueron? La explicación de los separatistas es que hay un contubernio del Estado, del rey y no sé cuánta gente más que lo obligaron a irse, y eso no es verdad. El problema en Cataluña es que la inseguridad jurídica ha hecho que se fuesen muchos, y de hecho hay muchas empresas extranjeras que no vienen por esa misma inseguridad jurídica, con lo cual la explicación real es que tenemos un problema, Houston, tenemos un problema no solo en Cataluña sino a nivel nacional de inseguridad jurídica, cosa más que preocupante para la economía nacional, y ese es realmente el problema último de esta cuestión de las empresas en Cataluña. Y sí que es cierto que los centros productivos no se van habitualmente, pero sí que es cierto que los centros de decisión se van a otro sitio. Y un centro de decisión arrastra una gran cantidad de capital humano de calidad que no está en Cataluña. Yo con mi compañero lo tengo en Madrid. Lo tengo claro, yo no lo tengo, mi empresa la tengo aquí en Madrid, no la tengo en Barcelona, ni la tendré. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me fríen impuestos y no quiero que cada 2 por 3 me cambien las normas jurídicas y yo no sé a qué atenerme. Entre otras cosas, porque mi responsabilidad para la gente que colabora con nosotros, nuestros trabajadores, yo no voy a arriesgar que un cambio legislativo resulte que ahora 1 o 2 de mis trabajadores se queden sin trabajo por culpa del Gobierno, de la Generalitat. Y ese es el problema, ¿sabes? Al final, que se vayan las empresas es un tema de inseguridad jurídica. Que no haya inversión extranjera en Cataluña es problema de inseguridad jurídica. Y si no hay en Cataluña, también afecta al conjunto de España. Pero, y hombre, es un pero problema. si uno de los grandes indepes de la historia reciente de Cataluña, de apellido Puyol y de segundo apellido Ferrusola, se hizo ciudadano fiscal de Madrid. ¿Por qué? Porque en Cataluña los suyos, la Generalitat, controlada por el heredero de su padre, Artur Mas, y los demás que vinieron después, lo freían a impuestos, como a cualquier catalán, por cierto, que están hasta el gorro de todo este cuentito.
al hilo de lo de la propuesta que hace Bolaño de modificar lo del tema de inmigración por ley orgánica. Yo creo que aquí están involucrados en este acuerdo, no está escrito, pero están involucrados también los separatistas vascos. Porque, vamos, o sea, les viene al pelo, ¿no? A todos. Están encantados. Entonces, aquí se va a negociar unas competencias autonómicas que se van a aprobar por ley orgánica, es decir, necesitan 176 votos a favor, mayoría absoluta. Y la tienen con Bildu, Junts, Esquerra y PNV. Por lo tanto, yo creo que detrás de ese papel también están los separatistas vascos para obtener esas... Porque además los vascos también son, como hemos dicho antes, progrerracistas, ¿no? Progrerracistas. Los nacionalistas, si los del PNV me refiero, si no los de Bildu, los otros. Si quiere que suene mejor, racisto pobre. Racisto progres, racis progres. Gracias. Bueno, vamos a lo que vamos. Que se han dado golpes en el pecho, hasta hacerse daño. Por ejemplo, hay un desconocido diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña que se llama Salvador Vergés. Yo no le conozco de nada, a lo mejor tú, Pepe, sí, yo no. Que, bueno, pues minutos después de hacer el papel que hizo ayer Junts, que fue de todo menos decente, en el Senado, pues emitió su tuit burlándose de unos y de otros. Vamos a verlo. El diputado se burla de las cesiones de Sánchez y dice: delegación integral de las competencias de inmigración, publicación de las balanzas fiscales, blindaje de la amnistía, reforma de la ley para el retorno de empresas, el IVA del aceite al cero, digitalización de la justicia y descuentos del transporte a cargo de España. ¡Firmes! Es gracioso el tío, ¿eh? Y esta foto que, en fin, que se ve como el genuflexo Sánchez, viene con la cesta como si fuera un rey mago y se la entrega a la Nogueras. Pues, y tiene razón este diputado. ¿Sí? Vamos, yo firmo. Lo que dice este señor es verdad. Genuflexión, renuncia a defender al Estado, renuncia a la igualdad entre españoles, renuncia a cualquier mínimo atisbo de democracia básica. Y eso es verdad, es lo que está ocurriendo. Y lo veremos de más en más. Será interesante ver cómo publican las balanzas fiscales. Hablábamos antes de nuestro amigo Burrell, que hizo aquel libro, el Cuentos y las Cuentas del tema fiscal. Todo mentira, por supuesto, lo que dicen estos, pero aquí se va a hacer un caldo tan gordo, que está preparándose para el relato para cuando den el próximo golpe de Estado, porque entonces pasará como el Brexit. ¿Os acordáis del Brexit? Va a pasar exactamente lo mismo al siguiente 2017, que será 2027. ¿Por qué no? Sí. O antes. Sí. Mira, es que creo que hoy Jesús Montero decía que es que no sabía muy bien cómo iba a hacer eso de las balanzas fiscales, que tenía que ver la metodología. Pues mira, María Jesús, te voy a dar un consejo. Mira, no cojas solo lo que recauda Cataluña de impuestos y luego invierten en la propia comunidad autónoma y lo demás, que eso son pues lo que se llama la solidaridad interterritorial. No cojas solo eso. Mira, coge todo el PIB de Cataluña, que tiene como destino sus bienes y servicios el resto de España. Cataluña es la región del mundo que más exporta, por llamarlo de alguna manera, al resto de sus conciudadanos. De España. De España. La que más, hasta el punto de que si eso se dejara de ocurrir, Cataluña entraría en bancarrota de forma inmediata. Así que, María Jesús, cuando hagas la balanza, sí, lo de los impuestos, lo de no sé qué, no sé cuánto, y de paso les recomiendas que rebajen un poco la fiscalidad allí, porque allí es que los expolian, pero sobre todo eso, la exportación, lo pongo entre comillas, de los bienes y servicios catalanes al resto. El comercio intraespañol. Sí, pero para que todo el mundo se entienda. Pero, si me permites un dato, Cataluña vende productos a Aragón 3 veces más que a Francia. Aragón.
Con la diferencia... Solo Aragón. Solo Aragón, con lo cual es lo que dice al final. Las balanzas fiscales se cogen como... porque si balanzas fiscales, balanza comercial, hay un desequilibrio brutal entre una cosa y otra. No, fíjate, cuando se produjo la balcanización esta, ¿no? En la Serbia, no sé qué, con todo esto, cuando se produce una ruptura, ¿no? Una independencia, vamos a llamarlo así, los otros dejan de comprarte todo, prácticamente todo. Entonces, ahí se redujo el comercio entre Serbia y Croacia, no sé qué, en un 80%. Y en Chequia y en Eslovaquia, que fue una ruptura amistosa, ahí se rompió la mitad del comercio. Con que, imaginaos... Déjame añadir algo que pasó después de los 2 referéndums que sufrió el Quebec en Canadá. Y es que la principal empresa del Quebec era pues la Iberdrola del Quebec, que se llama Hydro-Quebec. Bueno, pues Hydro-Quebec, la gran empresa de facilitar energía a los que viven allí, en régimen no de monopolio, pero casi de no competencia, decidió que si aquello iba a ser independiente, por si acaso se marchaba. Y se cambió, se mudó de Montreal, que es Quebec, la capital del Quebec, bueno, la capital no, pero da igual, que es Quebec City, la capital, la principal ciudad del Quebec. Se marchó a Toronto, Menos mal, y luego no volvió, porque dijo, quita, que esto me vuelven a montar. Y efectivamente les montaron otro referéndum, porque una de las condiciones del independentista de ley es que es un irredento. Pesado. Es muy pesado. Y una de dos, pues mira, lo estamos viendo en Escocia. En Escocia ya están pensando algunos partidos en la cosa suya de volver a plantear un referéndum. Es que esto ya se sabe cuándo empiezas, pero aunque lo ganes no sabes si ha terminado el partido. Lo digo como aviso a navegantes. Sí que sabes cuándo acaba el partido. Cuando tiene la independencia. Claro. Hacerlo hasta que salga así. Y cuando salga así se acabó. Ya no hay marcha atrás, ¿sabes? La soberanía, no sé qué. Claro, nosotros hemos hecho un pueblo histórico, no sé cuántos. En fin, de hecho, lo que paró el referéndum fue la ley de claridad en Canadá. Porque aunque no diga, sí, venga, pues cada comarca del Quebec si se queda en Canadá. ¡Ostras! ¿Sabes? Cuidadito con esto, ¿sabes? Pero los otros no, esto que digan, hacer el referéndum hasta que salga así. Sale así, ya se acabó. ¿Sabes? Ese es el tema. Esa es la inestabilidad que tenemos nosotros frente al separatismo. Bueno, haciendo mucho caso a lo que dice Bermejo, vamos a escuchar lo que dice Aragonés, que ya empieza a estar, no le gusta, creo que tuvo un acceso de ira ayer por la mañana cuando vio que estos de Junts pactaban sus cosas con Sánchez y a ellos a los de Esquerra los dejaban fuera, pero al final vio que esto no está tan mal. Y está ahora muy contento porque dice que se están recuperando recursos para poder financiar a Catalunya. I apostant per la millora del finançament que dediquem en recerca. Crec que estem recuperant els nivells de finançament que mereixem com a país. Avui tornem a tenir una capacitat d'impulsar la inversió en ciència molt destacable. Es que contentos están, Bermejo, ¿lo ves o no? Claro. Es que con dinero todo es más fácil. Claro. Ahora, aquí, como nos rindamos, hay una convocatoria de Feijóo para movilizar a los suyos, a su gente, a su tropa, el día 28 de enero. Y yo también iré a esa y a todas, a las que convoque cualquiera iré, porque estoy realmente preocupado del trastorno que supone para el futuro de nuestra democracia este gobierno de Sánchez y de sus aliados. Por ejemplo, yo me niego a admitir, a considerar normal, se suspendan, se aprueben o se devuelvan los decretos ley. Yo no me resigno. El decreto ley, y ahora lo van a ver lo que dice la Constitución de los decretos ley, no es una manera de gobernar. Mira que debió quedarles claro cuando el Constitucional antiguamente les dijo que los estados de alarma no se podían convocar por decretos ley, eludiendo el debate. Y lo que dice nuestra Constitución es que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes. Ni son provisionales, ni son urgentes, ni son extraordinarias. Pues no me haga usted más trampas. Hombre, haga lo que tiene que hacer, una propuesta de ley, que se negocie, que se defienda, que se cuestione, que haya democracia. Esto es negar la democracia. Y no podemos pasarlo por alto. Y luego, bueno, ya el colmo de la risa es que dicen que lo que pasó ayer ha desanimado mucho a algunos en Ferraz.
Deben ser algunos partidarios de Emiliano García Paje, si es que tiene alguno, no lo sé. Pero según cuentan algunos medios de comunicación, pues el desánimo y la desesperación cunden porque ya prevén lo que va a pasar aquí con los presupuestos, con cualquiera una de las cosas que pretenda aprobar pues el gobierno de Pedro Sánchez con Junts. ¿Y qué veremos en esas hipótesis? Pues que volverán a exhibir el bigote, los bigotes, la musculatura, lo que sea. Pero eso ya lo entiende cualquiera, hasta en el PSOE, que no se caracteriza por tener grandes estrategas. Piensen en Pachi López o en Santos Cerdán y se les escapará la idea de la mente inmediatamente, de forma inmediata. Así es que esa es la tesitura en la que estamos. Gobernar por decreto no es democrático. Eso tiene que quedar clarísimo. No. De hecho, Sánchez es el que más reales decretos ha hecho de la historia y no es el que más años lleva. Ha superado a Aznar y a Felipe González, que estaban más o menos empatados. Y efectivamente, esto se debe usar en casos de necesidad. Es verdad, y no quiero justificar, pero es verdad que Sánchez ha tenido un periodo donde ha tenido que hacer decretos, porque claro, había que tomar decisiones y así se ha tirado pues un año y pico que ha sido la pandemia, básicamente, ¿no? Entonces ahí podrías decir, bueno, pues de esos 140, no sé cuántos lleva, pues 20 han podido ser, pero el resto... Insisto, es que esto es un arma muy peligrosa. ¿Qué habrá aprendido la lección Sánchez? Un decreto es una orden del gobierno que entra en vigor al minuto siguiente, pero dentro de 30 días hay que aprobarla en el Congreso o, digamos, ratificarla en el Congreso. Y eso puede que no ocurra, siempre. Por lo tanto, la lección que ha aprendido ayer, o sea, el precio que ha tenido que pagar por esto, porque muchas de esas medidas del decreto eran lógicas, o sea, había cosas que eran lógicas, pero si tú en un decreto mezclas cosas que son lógicas con ilógicas, con no sé qué, pues al final los partidos políticos te dicen que te vayas a tu casa. Y es un poco lo que le ha pasado, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que ha hecho estos de Podemos, les han ninguneado, coño. Es que ni les han llamado para decir, oye, ¿esto qué os parece? No sé qué, nada. Unos tíos que estaban en el gobierno hasta hace 4 días, que nos podrán gustar o menos, pero que es presidente gracias a ellos. Joder, es que tú no puedes estar ninguneando a la gente así, Pedro Sánchez, coño, y la Yolanda igual, que sois vicepresidenta y vicepresidente gracias a los 5 diputaditos esos. ¿O no es así? Porque si no, no lo serían. Bueno, vamos a una pausa de publicidad, antes de la cual quiero recordaros que nos podéis echar una mano en plena cuesta de enero con alguna donación que hagáis a esta casa. Ahora vais a ver los números de las cuentas corrientes. Yo que vosotros me haría una fotografía para no tener que tomarlos a la carrera con el móvil que tenemos todos al lado, una foto de los numeritos. Luego decidís qué cantidad nos queréis enviar, os lo vamos a agradecer muchísimo. Y recordad que esto es desgravable en la declaración de la renta. Será, como ya es el ejercicio 24, pues en la del año 24, pero desgravable al fin y al cabo. Y como os digo, nosotros felices. ¿Te gustaría hacer un regalo único que marque la diferencia? Los creadores de las famosas mascarillas españolitas presentan una original colección de joyas inspiradas en nuestra bandera. Todas ellas de gran belleza y diseño exclusivo, fabricadas en plata de ley en el prestigioso Parque Joyero de Córdoba. ¿Quién dijo que no se puede lucir nuestra bandera con estilo? Llama al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 30 20 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. It's the little things that mean an awful lot. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Mercedes, soy Dani, ¿qué tal? Bueno, quizás mi madre ya te lo ha comentado. He terminado hace poco la escuela de cocina y empiezo a trabajar el mes que viene. La verdad es que no me imagino en una cocina profesional, estoy súper contento. Y eso, que estoy pensando en abrir una cuenta nómina. Va a ser mi primer sueldo y, bueno, quiero hacer las cosas bien desde el principio. No sé, ya me dirás. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ayudarte a cumplir cualquier ilusión que tengas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Por reforzar la idea de que este gobierno no tiene más norte que el superar las pruebas que le manda el destino sobre la base de vender cosas que no son suyas, sino nuestras. Pilar Alegría, que tiene de alegre lo que yo, o un poco menos incluso. Dice que el gobierno justifica ahora el pacto con Junts porque, hombre, están esas empresas que se han ido de Cataluña están haciendo ingeniería fiscal y eso no está bien, ¿eh? Hombre, ingeniería fiscal, malos. Igual les ponen un impuesto especial en España y otro en Cataluña, no lo sé. Vamos a escuchar a la gran alegre del gobierno. Cada empresa puede decidir dentro de esa libertad de mercado dónde se instala, faltaría más. Ahora bien, parece razonable que los gobiernos, dentro también de sus competencias, puedan legislar o puedan hacer planteamientos para evitar, si me permiten, a veces cierta ingeniería desde el punto de vista fiscal. Y Chusi Montero le ha faltado tiempo para decir, sí, habría que mirar, seriamente habría que mirar dónde pagan impuestos todos estos que se marcharon de Cataluña, si lo pagan donde marca la ley o no. Es que esto huele a encerrona, pero a 1 kilómetro, ¿eh? ¿Algo que decir, Bermejo? No, yo creo que ya lo hemos comentado antes, es decir, al final, si se modifica la ley de capital, de sociedad de capital, pues eso tendrá que ir al Congreso. Lo veo difícil que eso ocurra y luego además depende la decisión al final de los accionistas. Si los accionistas deciden irse, quedarse, moverse aquí, moverse allá, pues salvo que seas una empresa que tenga intereses estratégicos o el gobierno tenga una acción de esas de oro o no sé qué, pues hará como ha hecho Ferrovial, ¿no? Pues por lo mismo, ya está. ¿Le irá mejor o peor? Bueno, y yo creo que todo esto se enmarca en algo que es la gran narrativa del gobierno, que no se explicita, pero es que al final es una tendencia al autoritarismo enorme. Es decir, esta señora está insinuando que las empresas que se han ido de Cataluña
están haciendo una especie de dumping fiscal ilegal? ¿Lo está insinuando? El gobierno está insinuando que grandes compañías de nuestro país están cometiendo ingeniería fiscal. ¿De qué estamos hablando? Cuidadito, que está haciendo un daño tremendo. ¿Es que alguna de ellas se ha ido a Andorra? Dice, no, claro, se han ido a Valencia o a Alicante. En serio, pero fíjate, o a Madrid, el daño de imagen y reputacional dentro y fuera de España para nuestras compañías. Pero esta mujer está, vamos, enloqueciendo por momentos con este gobierno. Una panda de majaretas, si quieren que lo diga pronto y claro. Vamos a ello. Yo estoy con Feijóo. Hay que hacer algo. Ahora, eso sí, vamos a ver, hay algo de Feijóo. Feijóo ha anunciado hoy que el 28 de enero hay que ir a la calle, hay que movilizarse, en lo que él llama una ofensiva sin cuartel. Bueno, esto ya lo podías haber hecho un mes atrás, porque esto ya lo veíais venir, sabíais perfectamente que esto iba a acabar de esta manera o parecida. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora bien, hay algo que me cuesta más compartir con Feijóo, que hoy ha tenido un detalle de sinceridad. Dice, yo no vine a la política para esto. Ya. Y yo pago impuestos para lo que veo. Y la única diferencia es que a mí no me lo pregunta nadie. Pero esperaba otra cosa, Feijóo. Desde luego, yo ya entiendo lo que dices, que para esto que se produjo ayer, pues tú no te mueves de Galicia. Eso lo entiendo perfectamente. Claro, todos lo entendemos perfectamente, pero oye, chico, te ha tocado, pues te ha tocado. Hay ¿tú qué te crees? ¿Que los que se levantaron el 2 de mayo tenían ganas de arriesgar sus vidas contra el ejército napoleónico, el más importante de Europa? ¿O que lo hicieron por patriotismo? ¿Dónde queda el patriotismo? Tú me estás haciendo ahí la teoría del behaviorismo. Ay, si lo sé, no voy. No. Haberlo pensado antes, que a esto hay que venir llorado. Vamos con Feijóo. Y el próximo 28 de enero volveremos a la calle. Y volveremos a la calle en un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura. Y es humillante y todo lo demás. Sí, es verdad, tiene usted toda la razón en el diagnóstico. Ahora, hombre, luego vamos a intentar encontrar esto, la fase esa de Feijóo en la que dice, yo si para esto no me dedico a la política, si lo llego a saber, a buenas horas. Es que, vamos, es verdad que si no quieres, no te lo pidas. También te digo una cosa, te lo has pedido ser el presidente del Partido Popular, pues tienes tu qué, vamos, no puedes negarlo, pero sí que sé otra cosa. Me preocupa, y yo algo sé de estas cosas, pero me preocupa entrar en un escenario de movilización permanente, porque eso es un oxímoron. Va a empezar a sube, baja radicalmente y al final solo queda un pozo muy radical que es utilizado por el contrario. Tenemos de pensar que nos estamos enfrentando a un tipo que a mí no me gusta absolutamente nada, pero es muy listo, maneja muy bien los tiempos, maneja muy bien los mensajes, maneja muy bien los relatos, tiene a su lado una batería mediática brutal. Hay que ser muy inteligentes, hay que ser muy inteligentes. No puedes entrar en una dinámica que está retroalimentando lo que él necesita. Y además, yo, si estuviese en ese cargo, que no estoy porque no tengo capacidad ni me lo he pedido, yo jugaría como si fuesen 4 años. No pensemos que esto va a caer en 2 ni en 1, porque este hombre está dispuesto a ceder lo que haga falta para estar en el poder. Punto pelota. Estamos delante de un aspirante autócrata que va a hacer lo imposible para continuar. Con lo cual, vamos a ser inteligentes porque vamos a preparar de una puñetera vez bien en las próximas elecciones generales y no hagamos el canelo como pasó el 23J. Porque estamos así, porque el 23J se hizo rematadamente mal. Y de aquellos polvos, estos lodos. Oiga, vamos a pensar cómo podemos cambiarlo. Y algunos tienen más responsabilidad que otros. Por supuesto. Bermejo. Bueno, Feijóo ha dicho, voy a hacer una manifestación y tal. Bueno, al final la gente se harta de esas cosas, ¿sabes? Si van todas las semanas, no sé qué, pues... Otra vez. Bueno, no sé.
voy a hacer una ley, o voy a hacer una proposición de ley para que los partidos que tengan en su ideario la separación de Cataluña puedan ser ilegales. Vamos a ver, es que eso es inconstitucional. Vamos a ver, ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, cómo y no, discúlpame que ya es que yo no me gusta interrumpir. Pero es que esa medida, estás dejando el camino expedito para que Sánchez diga ilegalizar a Vox. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque este tío es bueno. Y este tío juega al judo, coge tu fuerza y te derriba. Vamos a hacer con cuidado, que esto es política para adultos, ostras, con cuidado. Hay que legalizar el momento que hagan lo que hicieron el 17. Todos legalizados, por supuesto, pero no le digas esto porque el otro es muy listo. Es que es muy listo. Pero que digo, José, que es que a día de hoy eso, la Constitución, o sea, permite que tú tengas en tu ideología el separarte de tu territorio, lo que sea. Para eso está la ley de partidos, que impide una serie de cosas, como por ejemplo que vayan condenados por terrorismo, eso lo dice la ley de partidos, y parece ser que ha habido algunos que han presentado listas de esas, ¿no? Feijóo, a lo mejor tenías que haber denunciado eso. Pero o sea. el planteamiento que hacía Feijóo era un poquito más serio. Decía que quedaran fuera de la operativa de partidos políticos en España aquellos que hubieran sido condenados por tratar de derribar el orden constitucional. Bueno, no los que piensan que no, pero los que actúan como. Los que actúan. Bueno, pero el tema es que eso. Pero se condena a las personas, no a los partidos. Claro. Con lo cual hay una incongruencia. Depende. Hay una cosa que se llama responsabilidades civiles que no son solo de la. Pero no para ese tipo de cargos. A ver, ¿no? yo creo que Feijóo lo que tiene que demostrar a los españoles es que tiene ahí a un equipo preparado, que yo no sé si lo tiene, porque este que han puesto ahora ahí, este hombre así, que no sé cómo se llama, calvo, Entonces, yo creo que tenían que hacer una especie de gobierno paralelo. Y entonces, hacer propuestas, crítica, propuesta, crítica, propuesta, crítica, propuesta, crítica, en paralelo a todo lo que hagan los del gobierno, que tampoco es que sean muy buenos. O sea, son rivales bastante sencillos. Y yo creo que eso la gente lo puede apreciar bastante. Y oye, igual le suena la flauta y ocurre algo extraordinario que provoca una convocatoria electoral, que puede ocurrir, siempre ocurre una cosa extraordinaria, yo qué sé. Y estar preparado para ese momento, para coger España ya con los deberes hechos, porque que yo no veo que estén preparados también. Pero no tensionar la sociedad, porque no sabes, al final, ¿cuándo se convoca elecciones en España? Cuando la quedó Sánchez y le ha convenido a él. Hay que ser, uno tiene que pensar, ponerse en la cabeza del contrario, porque si no estamos en el complejo de la autoafirmación, autoconfirmación. Oiga, pues estamos todos contentos, pero a lo mejor no es verdad. Nos pasó el 23J, una semana entera casi sin campaña electoral por parte del Partido Popular, la última semana. Oiga, no, ya está, ya estamos hechos. No es verdad que estamos delante con un tipo que se rodea de mediocres y gente bastante absurda, sí, pero el tío no lo es. Las cosas como son. El tío, ostras, se cae de pie. Vamos a jugar ese juego. No juguemos al juego que nos satisface a nosotros, porque perdemos, porque estamos en un momento de polarización. Él juega a mitad más uno, y mitad más uno pacta, y mitad más uno gobierna. Y ya sacan los decretos. Y bueno, y veremos lo que vendrá por delante. Sí. Bueno, uno de los ejemplos clave de por qué no tener un gobierno en la sombra es un problema, es lo que ha pasado con el varón del PP de Galicia en la llamada crisis de las bolitas que están en la playa, los pellets, o le llaméis como le queráis. No se les puede llamar microplásticos porque se ven y no son micro, sino que son bolitas, trocitos de plástico, con el que se hacen cosas, se calientan o lo que sea y se someten a un molde, y a partir de ahí tenemos botellas, garrafas, bolsas, lo que sea. Los técnicos a esto le llaman granza de plástico. Polietileno o polipropileno o lo que demonios sea, que eso lo tendrán que decir los químicos. Nosotros a lo que nos tenemos que ceñir a que esto no debe en ningún modo ser un conflicto político. Portugal nos avisó el 8 de diciembre, nadie hizo nada, ni Teresa Rivera ni la hermana guapa de Teresa Rivera, nadie hizo nada, hasta que las bolitas, que son muy tozudas, llegaron a las costas de Galicia. De Galicia, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de Francia, de Canarias. Esas bolitas son como los patos de goma que se cayeron de
Lleva un portacontenedores también, ¿no? Llega a todas partes. ¿Y qué deprisa van? Mucho más que la ministra de Transición. La ministra, lo que no sea recomendar cosas que lo encarecen todo y que no son útiles, como los autobuses eléctricos, que han dejado a Oslo sin autobuses. Nadie nos había avisado que a menos 40 no van. Me parto. Y en el manual de la agenda, ¿qué dice de todo esto? O el varapalo que le han dado al marido, que trabaja en la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, y que todo lo que llevan a los tribunales lo pierden, sea de Iberdrola o de los bancos o de quien sea. Bueno, pues eso. La cuestión es que esto de los pellets es el ejemplo claro. ¿A quién llama el varón del PP cuando tiene este problema en la costa? ¿A quién le llama? Pues llama al ministro, que va a ser el oponente en elecciones de la señora Rivera. ¿A qué no tenemos? Vale. Pues entonces que llamen a Cuca Gamarra. Y Cuca Gamarra le da el consejo que le tiene metido en un lío descomunal. Porque los de la izquierda ya sabéis cómo son. Pues van allí a referencia con el Prestige y a por ti, y ahora mandamos a Sánchez que visite las playas de Galicia, Sánchez, y recogerá una bolita y dirá, uy, esto yo creo que es tóxico, yo no entiendo mucho, pero uy, aquí han jugado con vosotros y este Rueda, que lo tenía medio ganado, pues lo puede no tener tan ganado. Bueno, vamos a ver de qué va esto de los pellets en el día de hoy. Los pellets siguen extendiéndose por las playas de la costa española. Estos microplásticos ya no solo se encuentran en las playas de Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias. Ahora han llegado también al País Vasco, Valencia e incluso a una playa de Tarifa. Aunque aún no se sabe si estos restos son del material de la cornisa cantábrica, por lo que se está analizando. Es por ello que desde la Junta de Andalucía vigilan de cerca las costas de Cádiz y Huelva y no han elevado aún ningún nivel de alerta. La recogida de estos microplásticos está generando también un conflicto político. Asturias cuenta ya con ayuda estatal porque fue la primera comunidad que la pidió. En las últimas horas la han solicitado Galicia y Cantabria. El gobierno gallego ha presentado ya al gobierno central la lista de medios que necesita para afrontar la situación. Concretamente, 11 embarcaciones, un avión, 2 helicópteros y un submarino no tripulado que pueda llegar al fondo del mar. Ante esta situación, el gobierno ha acusado a la Xunta de no usar sus propios medios y ha recriminado que la lista parece una carta a los Reyes Magos. No me pida usted casi 3 veces más que pidió en el Prestige y que, sin embargo, me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país y que probablemente tendría muy poca eficacia. Sin embargo, hace escasos días era la misma Teresa Rivera la que criticaba a la Xunta por no especificar la ayuda que quería. Y ahora que el gobierno central tiene la lista, sigue cargando contra el gobierno gallego. El presidente Alfonso Rueda culpa al Ejecutivo de hacer propaganda y le pide menos tuits y más eficacia. Eu pediría menos twitters e máis eficacia. Por suposto, a Xunta de Galicia vai colaborar, pero é que se trata dunha competencia que teñen os maiores medios é o Goberno central. Un problema que, como ven, no solo se queda en Galicia, sino que ya se ha extendido por otras comunidades, mientras que el Gobierno solo carga contra la Xunta. Tal vez porque las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina y cualquier momento es bueno para hacer propaganda. Lo han visto, ¿no? Primero pides que te concreten, que necesitan ayuda, y cuando te lo concreten, esto es una lista de los Reyes Magos, esto qué mierda es, ¿no? Tal, Le has dejado la foto y el relato, ya lo tiene, y es lo que necesitaban ellos. Y al final, y cada vez que salga el ministro o ministra, le dirá Prestige, y si no, al tiempo. Prestige, Prestige, Prestige. De hecho, vi un par de filmaciones en alguna cadena que empieza por 6, y se veía gente con monos blancos aquellos para evitar el chapapote este. Y ahí chapapote ahora no hay. Oiga, es que ahí son unas bolitas, no te vas a manchar mucho para estas cosas. Pero bueno, son buenos. ¿Y por qué? Porque le han dejado tiempo y le han dejado el relato al contrario. Oiga, pues ya lo tienes. Ahora vienen las elecciones. Y como no gobierna Rueda, después nos lloraremos. No, pero ostras, vamos a hacer política para adultos. Sí, es que tampoco es pedir demasiado, ¿sabes? Oye, no le dejes el relato. Sea activo, no sea reactivo. No utilice su propio lenguaje. Pero ¿os dais cuenta que utiliza su propio lenguaje? Pero es que, vamos, es todo el primero de primaria, ¿eh? Mira, macho, tú eres un gobernante, gobiernas para todos, los gallegos y los españoles, y ahí les están invadiendo unas bolitas, y lo que tienes que hacer, macho, es ponerte a currar y punto, ¿eh? Y declararlo el estado ese de no sé qué y pedir ayuda al gobierno central porque tú no tienes todo lo que tienes y hacerlo ya y bien escrito y bien clarito y dejarte de gaita y ya está, y a trabajar.
Hombre, que estamos viendo ahí a gente cogiendo las bolas en la playa, ¿sabes? Gente que vive allí, supongo. O sí, habrá figurantes, pero, pero habrá gente también que les preocupa eso. Son los municipios los que organizan esa recogida, porque las playas... Como cuando viene un temporal y tienen que salvar los mariscos, esos, o lo que sea. Pues es lo mismo, si la gente está acostumbrada a eso. ¿Qué te crees? ¿Que es la primera vez que van bolas de esas? Yo estoy seguro que todo el año aparecen mierdas, de esas en la costa. No en esa cantidad... Y la gente va allí porque sabe lo que hay. Si tienen que estar esperando a que los políticos se muevan... No me jodas, hombre. Ahora, si tú quieres perder las elecciones... ¿Cómo se llama este? Rueda. Pues vas a rodar, claro, pero vas a rodar por el talud. Te vas a pegar un castañazo que vas a flipar. Allá tú. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Estamos a punto de despedir el programa. Antes que eso, mi gratitud a ustedes todos por su presencia aquí y su interés y lo que hayan podido despertar a la hora de pensar todos en conjunto en lo que nos está pasando. Ahora, eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, al día en 30 minutos. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es una Hanfluencer. El legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Hoy Carlos Rodríguez, antiguo presidente de la Diputación de Cáceres, ha declarado en un interrogatorio debido a que está siendo investigado por un delito de prevaricación. Hombre, usted está investigado. Sí, y el tema de las cruces se ha archivado 2 veces. 2. 14 contratos, alcalde. 2. 2,5 millones, alcalde. 2. ¿No le parece muy sospechoso que usted, a una empresa de 200... Pues qué pelotazo, ¿no? De 200.000 a 2 millones en un año... Según lo mire. Según lo mire. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante Con Cierto Sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. Les esperamos. Restaurante Con Cierto Sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06.
pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Si adquieren esta obra única, se llevarán de regalo un juego de cartas de España. Podrán elegir entre Conoce España y Juega España, una forma divertida para que sus hijos conozcan la historia de nuestro país. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. El día en 30 minutos. Una autonomía no puede conceder permisos de residencia española a extranjeros, lo dice la Constitución. ¿Podrá resolver eso el gobierno Sánchez con una ley orgánica? Pues francamente dudoso. Que el gobierno de España no transponga una directiva comunitaria, eso se puede solucionar aunque afecte de forma directa a la ley de amnistía y por lo tanto le exija a Junts para dejarle pasar los decretos, que eso desaparezca de lo que se pretendía aprobar ayer. Pues bastante difícil. Bonificar los transportes de Cataluña, los transportes públicos al 100% sin hacerlo a otros, puede ser posible, francamente difícil. Así que tenemos a Junts muy contentos por haber conseguido competencias atribuidas al Estado o que otras autonomías no tienen, y tenemos al gobierno echándole agua al vino para diluir el efecto visual de la retorsión de brazo de la que presumen los de Puigdemont. Y la tercera pata, que es Esquerra, aunque en este caso es una pata interesada, nos da pie a una interpretación útil. Dicen que se la han colado a los de Junts, que eso de las grandes cesiones no quedará en nada y que una cosa es lo que parece y otra es lo que es, y que además pues han cometido el error de entrar a negociar con Sánchez como si fueran escolares. Marina Álvarez. Xavier, una de las sesiones que conocimos ayer que ha levantado más polvareda ha sido la relativa al control de la inmigración. Su alcance tampoco está nada claro. Si bien aquí lo van a ver, el artículo 149 de la Constitución la establece como una competencia exclusiva del Estado, el artículo 150.2 de la Carta Magna afirma que puede ser delegada o transferida. Aquí lo van a ver a las comunidades autónomas. Este cambio, ojo, debería ser aprobado por ley orgánica para la que el Gobierno necesitaría mayoría absoluta, es decir, el apoyo de todos sus socios. El contenido de esta ley es en estos momentos otra incógnita. Mientras Moncloa afirma que será una delegación, Junts asegura que será una transferencia íntegra de las competencias, lo que no es lo mismo. Queda por aclarar ahora si esta cesión incluirá también el control de las fronteras o la expulsión de inmigrantes, como ya están dando por hecho varios alcaldes. El cambio de producirse afectaría a la Generalitat, de la que Junts ya no forma parte, y si Esquerra. Desde los republicanos han confirmado hoy que no sabían nada y piden conocer la letra pequeña de esta norma. És per això que hem exigit al govern de l'Estat conèixer aquesta lletra petita, saber exactament en què consistirà i en qualsevol cas, i sempre la negociació s'ha de produir en la concreció de govern a govern com hem fet fins ara. Bueno, y quieren que vuelvan las empresas catalanas que se fueron por culpa del Prusés. ¿Y el gobierno qué opina de todo esto? Pues el gobierno está dispuesto a hacer el Pino Puente. Es el caso de Pilar Alegría. Pues, ¿qué dice? Que, hombre, que estas empresas que se fueron de Cataluña hay que evitar que hagan ingeniería fiscal. Pero, oiga, vamos a ver, que se han ido a Valencia, Zaragoza o Alicante o a Madrid. No se han ido a Andorra,
ni a Luxemburgo, ni a Liechtenstein, ni a ningún paraíso fiscal. ¿En qué estamos? En allanar el camino a los independentistas catalanes. Cada empresa puede decidir dentro de esa libertad de mercado dónde se instala. Faltaría más. Ahora bien, parece razonable que los gobiernos, dentro también de sus competencias, puedan legislar o puedan hacer planteamientos para evitar, si me permiten, a veces cierta ingeniería desde el punto de vista fiscal. Les empreses que tinguin la seva activitat principal en un territori, cosa que és normal, han de tenir la seu social en aquell territori. Doncs ara el que farà aquest Real Decret són estímuls jurídics perquè tornin. És així de clar. Y entre esas cesiones al independentismo está también esa supresión del IVA al aceite de oliva, algo que no han querido hacer, sin embargo, con la carne y el pescado, como venía pidiendo el Partido Popular. Hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que esta supresión del aceite de oliva va a ayudar, pero que realmente el foco del problema es el cambio climático y la sequía. Esta ayuda al 0% va a ayudar, pero tampoco hay que ocultar que las fuentes del incremento producido en los últimos 2 años del precio del aceite de oliva para los consumidores derivan básicamente de 2 factores. El primero, la sequía, y el segundo, el cambio climático y particularmente la elevación de las temperaturas. Y el PP se ha mostrado hoy muy duro ante esas nuevas cesiones a los separatistas. Mientras Feijóo exigirá la comparecencia de Pedro Sánchez, Ayuso hoy ha tirado de ironía y ha asegurado que al presidente del Gobierno le ha dado extranjería a quienes hacen racismo con el resto de los españoles. El otro frente que se abrió ayer es ese conocido entre Sumar y Podemos, después de que estos tumbaran el decreto de trabajo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta les ha acusado hoy de golpear a los trabajadores junto a PP y Vox. El Gobierno consiguió salvar in extremis 2 de sus 3 decretos gracias a un polémico acuerdo con Junts. Y ayer ganamos, ganaron los trabajadores, ganaron los pensionistas, ganaron los universitarios, ganó la gente. No había casi ninguna esperanza de que los decretos pudieran salvarse, pero una caída en el sistema de votación, una negociación de última hora con los de Puigdemont y una larga lista de cesiones fue suficiente para que los socialistas pudieran, en parte, salirse con la suya. Se aprobó el decreto ómnibus y el decreto anticrisis gracias a la abstención de los independentistas, pero estos no se fueron con las manos vacías. Desde el Gobierno central se les cedió todas las competencias en inmigración. Que vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración. A juicio de los populares, Sánchez salió igualmente derrotado y humillado y lamentan que la ley de enjuiciamiento civil supone una humillación para el Gobierno. Los independentistas han conseguido eliminar el artículo de la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Esta enmienda supone una humillación para el Gobierno porque un partido le impide al Gobierno de un Estado transponer una directiva de la Unión Europea. Pero lo que el Gobierno no pudo evitar fue el no de Podemos a la reforma del subsidio por desempleo impulsada por Yolanda Díaz, lo que ha generado duras críticas dentro del Ejecutivo. Lamento profundamente que Podemos se haya descolgado de un decreto ley tan importante desde el punto de vista de la protección de los trabajadores. Ellos sabrán lo que hacen. La votación que se produjo ayer por parte de Podemos al decreto de desempleo no se entiende. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas. La tensión entre los morados y Sumar está en máximos. Hoy la vicepresidenta ha anunciado que va a negociar una nueva reforma con los sindicatos y la patronal. Ya les anuncio que vamos a convocar con carácter inmediato esta mesa para que esta reforma, desde luego, ahora sí, sea dialogada con los agentes sociales. En cualquier caso, lo de este miércoles demostró que el Gobierno lo dirige un prófugo de la justicia desde Waterloo. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy que el Partido Popular saldrá con todo a las calles en una ofensiva sin cuartel que anunciaba el líder del PP. La protesta está prevista para el día 28 y además ha anunciado también Feijóo un recurso contra el decreto ómnibus ante el Tribunal Constitucional. Y el próximo 28 de enero volveremos a la calle. Y volveremos a la calle en un acto
que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura. Dos vendedores rivalizan en plena calle sobre la condición del humo que venden. El mío es oscuro, dice el primero. El mío no, el mío es blanco. Y bueno, en eso es en lo que está la política. El gobierno ha salido hoy a minimizar las cesiones que ha hecho a Junts y los otros a sacar pecho por haber arrodillado a Sánchez y a los suyos. Los logros de los que se jactaba Junts son menos de lo que parecía. Pues no, del todo no, porque se les ha prometido una cesión total de competencias sobre inmigración, algo que dice la Constitución que no es posible, pero dice el Gobierno que va a hacer una ley orgánica que lo haga posible. Ya está corriendo Urkullu, el vasco, para que le incluyan en ese reparto. En fin, la Constitución lo que dice es que todo esto es competencia exclusiva del Gobierno central. Punto. Así que aquí veremos de nuevo otro lío como el de la ley de amnistía. La otra gran cuestión es que Sánchez ha cedido quitando la transposición de la norma europea de uno de los decretos, esa que reforzaba la idea de que un juez podía paralizar una ley española planteando una cuestión prejudicial en los tribunales europeos. Así que es Puigdemont el que gana, porque el gobierno Sánchez se come la transposición que exige la Unión Europea por necesidades domésticas. Ya veremos cómo se justifica eso en el futuro ante Europa. Pues claro, las extorsiones de los aliados políticos son muy difíciles de argumentar como un elemento que te obliga a hacer algo. Feijóo dice que eso significa que Sánchez es solo un delegado del gobierno, no el presidente del mismo. Lo que viene a decir es que quien manda aquí es el de Waterloo, y al que le tienen que pagar con cualquier cosa que pida para que no se le ocurra votar en contra del PSOE. Sánchez se convierte así en el pagafantas de la legislatura. Un día más sigue la batalla entre administraciones por el vertido de pellets en las costas gallegas. Tras activar el nivel 2 de emergencia, como pedía el Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, denuncia que no ha recibido ninguna ayuda en los 2 últimos días. Aunque Galicia, Asturias y Cantabria han dado la voz de alarma con este asunto, lo cierto es que son muchas las comunidades que llevan tiempo luchando contra estos plásticos en sus playas. Es el caso de Tarragona o de País Vasco. Allí la aparición de pellets no tiene nada que ver con el vertido de Galicia. Los pellets siguen extendiéndose por las playas de la costa española. Estos microplásticos ya no solo se encuentran en las playas de Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias. Ahora han llegado también al País Vasco, Valencia e incluso a una playa de Tarifa. Aunque aún no se sabe si estos restos son del material de la cornisa cantábrica, por lo que se está analizando. Es por ello que desde la Junta de Andalucía vigilan de cerca las costas de Cádiz y Huelva y no han elevado aún ningún nivel de alerta. La recogida de estos microplásticos está generando también un conflicto político. Asturias cuenta ya con ayuda estatal porque fue la primera comunidad que la pidió. En las últimas horas la han solicitado Galicia y Cantabria. El gobierno gallego ha presentado ya al gobierno central la lista de medios que necesita para afrontar la situación. Concretamente, 11 embarcaciones, un avión, 2 helicópteros y un submarino no tripulado que pueda llegar al fondo del mar. Ante esta situación, el gobierno ha acusado a la Xunta de no usar sus propios medios y ha recriminado que la lista parece una carta a los Reyes Magos. No me pida usted casi 3 veces más que pidió en el Prestige y que sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país y que probablemente tendría muy poca eficacia. Sin embargo, hace escasos días era la misma Teresa Rivera la que criticaba a la Xunta por no especificar la ayuda que quería. Y ahora que el Gobierno central tiene la lista, sigue cargando contra el Gobierno gallego. El presidente Alfonso Rueda culpa al Ejecutivo de hacer propaganda y le pide menos tuits y más eficacia. Eu pediría menos twitters e máis eficacia. Por suposto, a Xunta de Galicia vai colaborar, pero é que se trata de unha competencia que teñen os maiores medios é o Gobierno central. Un problema que, como ven, no solo se queda en Galicia, sino que ya se ha extendido por otras comunidades, mientras que el Gobierno solo carga contra la Xunta. Tal vez porque las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina y cualquier momento es bueno para hacer propaganda.
Abrimos la página económica y lo hacemos con enorme prudencia porque hay muchas amenazas sobre el transporte marítimo que pueden acabar o dar al traste con lo que les vamos a contar. Hoy tenemos una noticia excelente porque repostar en la gasolinera pesa menos que las semanas anteriores. El precio del diésel está en mínimos desde julio, concretamente a un promedio de 1,48 euros el litro. Y los precios de la gasolina también están dentro de un paréntesis razonable, en torno a una media de 1,53 euros el litro de gasolina. Y además, desde hoy las empresas podrán obligarnos a pagar para entrar en su página web si decidimos no aceptar sus cookies. Esta ventanita, que permite a las compañías conocer nuestros gustos y ofrecernos publicidad a la carta, deberá incluir a partir de ahora un botón de rechazar. Ante el temor a una bajada en sus ingresos, las empresas podrán obligarnos ahora a pagar para ver su contenido. Mucho ojo con aceptar o no las cookies a partir de ahora. Y no nos referimos a estas, ni a estas, sino a estas, las de las páginas web. Ha entrado en vigor una nueva ley que afecta a estas ventanitas, ya que aunque la mayoría son seguras, hay algunas que pueden ser utilizadas para rastrearnos sin nuestro permiso. En primer lugar, ¿saben lo que son las cookies? Son códigos que se utilizan para identificar un ordenador cuando se utiliza una red. Suelen servir para mejorar la experiencia de navegación por la web. Eso quiere decir que nos van a ofrecer publicidad dependiendo de nuestros gustos. Por eso, aquello de si buscamos unas zapatillas de deporte, nos aparecerán zapatillas en todas partes. Lo bueno es que mejora nuestra experiencia web, lo malo que se enteran de todo lo que hacemos. Bien, pues a partir de ahora la ventana de aceptación de cookies tendrá que incluir de forma obligatoria un botón de rechazarlas. Tendrá que tener la misma entidad y colores que el botón de aceptación. Pero novedad. Si el usuario no acepta las cookies, la página web que queremos visitar resulta perjudicada en sus ingresos, puesto que no va a ingresar por publicidad en ese caso. Así que ahora ellos pueden obligarnos a pagar si queremos ver su página. Lo más sencillo, ir atrás y aceptar las cookies, fin del misterio. Es el caso de los medios de comunicación digitales. El temor de los editores es como a partir de ahora es más sencillo para el usuario rechazar las cookies, los ingresos publicitarios se podrían ver lastrados. Laboratorios Grifols sigue convertido en el gran protagonista del IBEX 35. Después del anuncio de que se iba a querellar contra sus acusadores de Gotham City, hoy tocaba el día de las explicaciones a sus inversores, a sus accionistas, y al parecer no les ha sabido convencer. El valor de la multinacional del plasma ha vuelto a caer en bolsa, en esta ocasión un 16,17%. Y en la página internacional han pasado 48 horas desde que se desatara una ola de violencia en Ecuador y el presidente Noboa declarase el estado de excepción y de conflicto interno armado. Si bien las Fuerzas Armadas siguen patrullando las calles del país, las cárceles siguen bajo el control de las bandas de narcos, donde 140 funcionarios se han convertido en sus rehenes. Los militares aseguran haber detenido en las últimas horas a 329 terroristas y ha abatido a otros 5. Perú, por cierto, también ha declarado el estado de emergencia en 5 regiones fronterizas con Ecuador. Y quizás la sorpresa del día ha sido el anuncio por parte de la Armada iraní de la captura de un buque petrolero presuntamente estadounidense en aguas del mar de Omán, muy cerca del estrecho de Hormuz, que es el gran paso del consumo de petróleo hacia Japón, hacia Europa o hacia Estados Unidos. Esto ha elevado la tensión entre ambos países, a pesar de que haya dudas de que este petrolero sea norteamericano. En realidad es de una empresa griega. De hecho, las personas que están ahora en manos de la Armada iraní son el capitán, que es un griego, y 19 filipinos, que son la tripulación. La cuestión es que han pasado muchas cosas en ese escenario, pero este petrolero en concreto tenía una historia anterior muy llamativa. Con otro nombre llevaba petróleo, no como en este caso de Irak a Turquía, sino de Irán a otros países. Y fruto de una operación de los norteamericanos cerca del mar de Omán, el barco fue intervenido y el petróleo, 1 millón de toneladas de crudo, fueron intervenidas por el Departamento de Estado norteamericano y los iraníes se quedaron sin ellas. Continúa la crisis en el Mar Rojo y las consecuencias de los ataques de los hutíes a embarcaciones mercantes se están viendo reflejadas en el comercio internacional. En los últimos días los ataques se han intensificado.
El mando militar estadounidense emitió un comunicado. El 9 de enero, los hutíes respaldados por Irán lanzaron un ataque complejo de drones de ataque unidireccionales diseñados por Irán, misiles de crucero antibuque y un misil balístico antibuque. 18 drones, 2 misiles de crucero antibuque y un misil balístico antibuque fueron derribados. Los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando vidas, la economía mundial o el libre flujo del comercio en las vías navegables críticas de la región. Hay que recordar que la zona es la conexión de Estados Unidos y Europa con África y Asia. Por estas aguas se mueve alrededor del 12% del comercio mundial y un 30% del tráfico global de contenedores. Concretamente, los comerciantes tienen retraso en los pedidos, por lo que los consumidores no pueden adquirir ciertos productos. Se debe al desvío de las rutas de navegación para evitar el conflicto, lo que se traduce en más tiempo y un mayor coste. Los seguros de las navieras han subido. Empresas como Walmart, IKEA, Home Depot, Amazon y minoristas de todo el mundo tienen retrasos de entrega debido a la convulsión que sufren sus proveedores en el canal de Suez. El stock de ciertos productos se agota. Ciertas empresas cambian a la ruta del canal de Panamá, que también supone un problema, porque ahora mismo se encuentra asolado por la sequía. En el ámbito nacional se acerca la campaña de la naranja y el impacto del aumento de los días de viaje marítimo hacen temer a las cooperativas en las exportaciones. El Mar Rojo es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado, así como para bienes de consumo. El conflicto está provocando una crisis mundial. En Madrid, el Partido Popular respalda la representación de una obra teatral que blanquea la brutal paliza a 2 guardias civiles en Alsasua. Pese a la petición de Vox de retirarla, Ayuso se acoge a la libertad de expresión y permitirá su representación en el Teatro Abadía. Lo cierto es que no es la primera vez que el Gobierno regional o el Partido Popular mira a otro lado con la batalla cultural y se alinea con la izquierda. En 2016, en un bar de Alsasua, en Navarra, 2 agentes de la Guardia Civil y sus parejas fueron atacados por un grupo de 8 agresores proetarras al grito de «Os vamos a matar por ser guardias civiles». Fueron condenados a penas de entre año y medio y 9 años de prisión por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Desde el próximo día 18 hasta el 28 de enero, el Teatro La Abadía de Madrid, financiado por el Ayuntamiento, por la Comunidad y por el Ministerio de Cultura, acogerá la representación de la obra Alsasu, que blanquea la violencia del separatismo y que trata de imponer su verdad a través de la ficción. Vox pidió a las administraciones gobernadas por el Partido Popular que impidieran la representación por lo que simboliza. Estoy segura que si salimos a la calle y le preguntamos a los madrileños, ¿a usted le parece bien que con su dinero se rían de la Guardia Civil? Le aseguro que los madrileños en la calle dirían no, porque los madrileños en la calle, los madrileños tienen dignidad. Sin embargo, los populares sostienen que el teatro es libre para decidir qué programar y que se trata de libertad de expresión. De tal forma, el dinero de los madrileños, 50.000 por parte del Ayuntamiento y 1,7 millones de euros por parte de la comunidad, financiará esta obra que da la vuelta a lo ocurrido aquel 15 de octubre de 2016, dando por buena la tesis Abertzale. Por su parte, el director del Teatro La Abadía, Juan Mayorga, asegura que la obra ayuda a examinar nuestro tiempo y sus contradicciones como si la sentencia contra los agresores hubiera sido injusta. Así, el PP no hizo frente a la izquierda que domina el mundo de las artes escénicas. Tampoco ha hecho frente al gobierno en su ofensiva contra el Valle de los Caídos, un enclave que podría ser protegido por la comunidad al declararlo como bien de interés cultural. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos lo solicitó a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, pero la Administración ha rechazado la petición sin dar razones. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado, a raíz del recurso de la asociación, que la comunidad está obligada a razonar y a expresar el porqué de su decisión. El Ejecutivo de Ayuso alega que no tiene competencias para hacerlo. Lo cierto es que la Ley de Patrimonio Histórico Español permite que las comunidades autónomas declaren como bien de interés cultural aquellos inmuebles que gocen de valor histórico o cultural. ¿Plantará cara el Partido Popular a la izquierda en el ámbito de la cultura? El Gobierno de Valencia recomienda a los centros educativos no universitarios el uso de la mascarilla para evitar la transmisión del virus respiratorio en las aulas después de las vacaciones navideñas. A pesar de eso, el pico de infecciones parece estar pasado ya, parece estar bajando, a excepción de Cataluña y de Castilla-La Mancha. Pero hay quien tiene muchas dudas sobre si son útiles las mascarillas para prevenir ese contagio del virus. El Ministerio de Sanidad quiere imponer las mascarillas y dicha imposición parece llevada a cabo por una decisión caprichosa y sin base científica.
porque si atendieran a los estudios médicos no tomarían estas decisiones. La publicación estadounidense de Medicina y Ciencia, Curious, realizó un estudio sobre la correlación entre el cumplimiento de la mascarilla y los resultados de COVID-19 en Europa, recabando datos desde otoño de 2020 hasta primavera de 2021, cuando hubo un pico alto de muertes. El estudio indica que los países con altos niveles de cumplimiento de las mascarillas no tuvieron mejores resultados que aquellos con bajo uso de las mismas. En el caso de España, con un 95% de la población que afirmó usar la mascarilla fuera de casa, registró 55.480 contagios por millón de habitantes y 968 muertes por millón de habitantes. Otro ejemplo, Francia, con un 76% de la población tapándose la boca, la incidencia fue de 58.354 contagios y 928 muertes, y con tan solo un 5% de la población usando mascarilla, Suecia registra una de las mayores tasas de contagio, 70.356 y 759 muertes por millón de habitantes. En este estudio, las mascarillas no son efectivas. La Biblioteca de Datos sobre Salud Cochrane recopiló diferentes estudios y ensayos sobre las mascarillas y realizó un muestreo sobre las intervenciones físicas para interrumpir o reducir la propagación de los virus respiratorios. El resultado afirma que no se muestra una reducción clara de la infección vírica respiratoria con el uso de mascarillas médicas o quirúrgicas, y tampoco hubo diferencias claras entre el uso de estas mascarillas comparándolas con otras en los trabajadores sanitarios cuando se utilizaron en la atención habitual para reducir la infección vírica respiratoria. El Ministerio de Sanidad impone, pero basándose en ellos mismos. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con el gato al agua y con un invitado muy especial, con Santiago Abascal. Hasta mañana.